En la clase pasada, la semana pasada, nos quedamos por aquí, haciendo únicamente un recordatorio. Vimos la primera parte, ¿quiénes son salvos? Basándonos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 para responder esa pregunta. Pero ahora vamos a la parte 2, en la cual ocupamos realmente estar atentos, porque esta clase, principalmente la parte 2, es la que es de vital importancia, muy importante. Entonces, vamos ahora a la parte 2, en la que la pregunta ya no es quiénes son salvos, sino que la pregunta más bien es, ¿soy salvo? ¿Realmente soy salvo? Y podemos desarrollar esta clase preguntándonos cómo saberlo, cómo saber que realmente soy salvo. Entonces, dijimos la clase pasada que en la siguiente clase íbamos a contestar esa pregunta y dijimos que iba a ser el próximo miércoles. Pero debido a algunos asuntos en los cuales se me fue impedido el poder estar el miércoles, ahora es el viernes. Y ya estamos en el viernes para llevar a cabo esta clase. Comenzamos. Recordando las palabras que estamos estudiando, que es sotería, la cual significa salvación, y nos estamos basando, nuestra base, nuestra confianza sigue siendo Jesucristo. Todo lo que estamos explicando, todo lo que estamos desarrollando, hermanos, está basado en la gran verdad de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Allí estamos descansando completamente en esa verdad. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cómo estar seguro de que soy salvo? ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos preguntarnos para estar seguros? ¿Soy salvo realmente? Bueno, esa va a ser la clase que estaremos viendo en esta ocasión. Que sea el Señor ayudándonos para que podamos entender y comprender lo que realmente significa o cómo esto nos involucra de una manera directa. Y el tema será declaraciones necesarias para tener la certeza de la salvación. Un tema pero muy importante. Lo considero como el tema más importante de esta serie de enseñanzas que hemos estado teniendo acerca de la salvación. Y esta la considero la más importante. Y espero que cuando terminemos podamos ver el por qué les digo que es la más importante. Muy bien. ¿Cómo estar seguros de la salvación? Y tenemos como tema declaraciones necesarias para tener la certeza de la salvación. Esta es la parte 2. En primer lugar, quiero que nos preguntemos, ¿qué clase de estudio es este? Vámonos a 2 Corintios. Quiero que vayamos cada uno de nosotros a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13 y su versículo 5. Si alguna de ustedes tiene el versículo, lo puede leer con completa libertad. Si no, damos lectura. Dice el verso, segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Que el Señor nos bendiga con su palabra. Bien, ahora preguntémonos, ¿qué clase de estudio es esto? ¿Qué tipo de enseñanza es la que este hermano viene a enseñar? ¿Cómo va a poner en duda la salvación de tantas personas? Bueno, Pablo lo hizo. Dijo, examínense. Pablo le llama a los de Corinto, examínense. Y algo curioso es que los de Corinto
no estaban manifestando correctamente que fueran salvos, porque su manera de actuar, habían divisiones, había inmoralidad sexual, habían desórdenes, habían un montón de problemas y pecados juzgados ante los incrédulos, así que cualquiera podría suponer que no eran cristianos. Mas aún así Pablo les dice, santos, pero no para aprobarles que están pecando, no, sino porque es una realidad. Pero incluso en esa realidad, Pablo les dice, examinaos a vosotros mismos. Pablo no está diciendo, yo no creo que no sean cristianos. Pablo lo que está diciendo es, examínese cada uno a ver si está en la fe. De manera que es algo importante. Yo debo examinarme a mí mismo para ver si estoy en la fe. Y cuando hablamos de la fe, nos hablamos de la enseñanza, hablamos de la base, el fundamento de nuestra salvación. ¿En quién estamos confiando? Por eso dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, debemos examinarnos para ver realmente si estamos en la fe, si somos salvos de verdad, si somos cristianos de verdad, o si únicamente estamos poniendo nuestra fe en nuestra fe y no la estamos poniendo en Cristo como debe ser. Como vimos la clase pasada, lo que caracteriza a alguien que es salvo. Ahora vamos a ver si nosotros nos caracterizamos de esa manera. La intención del estudio, hermanos, hermanas, es que nos probemos, que nos examinemos para saber si realmente somos cristianos o si simplemente somos cristianos de nombre y de papel que nos deshacemos cuando viene una llovizna pequeña. Entonces, ¿qué clase de estudio es este? Uno en el cual está apoyado bíblicamente con esta interrogante, con esta pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, debemos examinarnos, a menos que estemos reprobados. Entonces, muchos de nosotros estamos confundidos acerca de una cuestión, que es la más importante que la vida y la muerte misma. Y esta cuestión es si cada uno de los que decimos ser cristianos lo somos en realidad. Hermanos, hermanas, no se basa en que yo les diga si son salvas, si son salvos, no duden, no duden para nada de eso. No, si no se trata de realmente lo soy, de evidenciar que somos cristianos. Entonces, la primera declaración. Ahora sí comenzamos con el tema, 7, 8 minutos de la introducción y comenzamos con las declaraciones importantes necesarias para saber o para tener la certeza de la salvación. La primera es, no eres salvo simplemente porque digas que eres salvo. Así de simple. No eres salvo simplemente porque digas que eres salvo. O mejor, no soy salvo simplemente por decir que soy salvo. Ahora lo vamos a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué es así? En primer lugar, porque Dios conoce a los suyos. Dios sabe quién le pertenece. Vamos a basarnos nuestra enseñanza ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 14. Juan 10:14 es un increíble pasaje acerca de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otro versículo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen aquí mismo en el Evangelio de Juan. De manera que Dios conoce a quienes son suyos. Dios sabe si yo soy un cristiano de verdad. Dios sabe si yo le estoy mintiendo. Dios sabe si estoy viviendo de una fachada, únicamente aparentando ser cristiano, viviendo como cristiano, pero mi realidad es otra completamente diferente. No se trata de decir soy cristiano, viva Cristo, aleluya a su nombre. No basta con eso. Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe quiénes le pertenecen. Dios sabe quiénes son cristianos de verdad.
y sabe quién no lo es. Entonces, basados en eso, quisiera decirles que su camiseta espiritual posiblemente esté al revés. ¿Qué significa esto? Bien, les hago una pregunta. Respóndanse personalmente cada uno. ¿Alguna vez se han dado cuenta que han estado caminando con un pedazo de papel higiénico pegado al zapato? Más fácil. ¿Alguna vez han caminado y sin darse cuenta andan con la camisa al revés? Posiblemente. En muchas ocasiones me ha pasado que voy caminando, que voy tranquilo y que hasta ya estoy de salida en mi casa. De salida de mi casa. Y sin darme cuenta tengo la camiseta al revés. Que me la puse con el cuello para atrás, que me la puse el revés para adelante. O en otra ocasión, me recuerdo muy bien de esa vez que iba para el culto temprano con mi madre. Y, y de lo apurado que íbamos, me puse un calcetín y me puse el otro calcetín, pero me los puse en el mismo pie. Y yo no me di cuenta. Según yo me puse un calcetín acá, otro calcetín acá, pero no me di cuenta. No me di cuenta y fuimos caminando, yo iba tranquilo, sin preocuparme por eso, y al llegar a la sala, al llegar a la iglesia para que el culto diera inicio, me voy viendo los zapatos y me doy cuenta, uy, solo ando un calcetín, digo yo, no me puse el otro calcetín. Y miro el otro y me doy cuenta que me puse los dos en uno. No me di cuenta. A veces nos pasa eso. Creemos que hicimos las cosas bien, creemos que no hay ningún problema, estamos seguros, estamos confiados de que todo está bien, pero sin darnos cuenta, nos pusimos los dos calcetines en el mismo pie y estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados, hay que decirlo. Hay que vivir en esa verdad. No únicamente saberla de memoria, no únicamente conocerla, entenderla, explicarla, sino realmente tener la certeza, conocer realmente que lo que es verdad porque Cristo lo dijo. No porque yo esté seguro, no porque yo piense esto, no porque mi confianza está basada en otras cosas, sino únicamente en la verdad de Cristo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que se ponen dos calcetines en un mismo pie? ¿O que se ponen la camisa al revés? Posiblemente sí. Y lo terrible de esto, hermanos, es que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Y esto es un riesgo inmenso. El que Dios conoce a los suyos, pero nosotros en muchas ocasiones no conocemos. Pensamos, creemos, confiamos, pero ¿tenemos la certeza? ¿Estamos 100% seguros de que es así? ¿No será que ya nos pusimos la camisa al revés y no nos dimos cuenta? Y estamos viviendo en un engaño, en un terrible engaño. Entonces, además, Dios conoce a los suyos, pero nosotros debemos estar seguros de que somos de los suyos. Ahora, una segunda declaración. No solamente podemos decir no eres salvo porque digas que eres salvo. También podemos decir no eres salvo solo porque te agrade Jesús. También me lo aplico para mí por si piensan que es únicamente lanzarles pedradas a ustedes. No, también aplica para mí, aplica para el mundo entero. No soy salvo solamente porque me agrade Jesucristo. Eso no ha salvado a nadie. A Pilato le agradó Jesús. Dice, yo no tengo nada que ver con este justo. Le dijo justo. Dice, yo no he encontrado ningún pecado en él, no he encontrado ninguna falta en Jesús. Y Pilato no fue salvo. Así que no basta con que nos agrade Jesucristo, con que nos agrade su nombre, con que nos agrade sus enseñanzas. No, eso no es suficiente. Tenemos, tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que creer
plenamente en Cristo. Confiar se identifica en obediencia. La fe se evidencia en obediencia. Si decimos que creemos, pero nuestra vida no se caracteriza por obediencia, hay que replantearnos entonces si realmente estamos creyendo en Cristo o si simplemente nos agrada su mensaje, que es algo muy, pero muy diferente. Muy diferente. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Ser cristiano, hermanas, hermanos, significa creer en Él. Significa confiar en Él. Es decir, deben tener fe en Él. Es importante que vean esto así. Así que simplemente no quiero que lo acepten solo porque yo lo diga. No quiero que ustedes lleguen a la conclusión de que lo que les estoy diciendo es verdad únicamente porque yo lo estoy diciendo. Únicamente no es que el hermano Enoch nos dijo que es así y por eso nosotros decimos que también es así. No, no quiero que eso ocurra. La fe suya, mi fe, no debe estar basada en pensamientos humanos. Por eso quiero que consideren lo que la Biblia dice, lo que este maravilloso libro dice en cuanto a la fe. Hay que tomarlo con mucho cuidado para que entendamos lo diferente que es confiar en Cristo y simplemente que nos agrade Cristo. Así que ustedes deben, en primer lugar, ir a Juan capítulo 6, capítulo 20, versículos 28 al 29. Dice Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Interesante. Los judíos de aquella época estaban interesados en poner las obras de Dios, el poder obedecer lo que Dios había dejado. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios o la razón por la cual podemos estar seguros de que somos salvos, no es porque nos agrada el mensaje de Cristo, no es porque pensamos que Él fue un excelente hombre, no es porque estemos seguros de que Él fue un gran influenciador y que lo callaron por decir la verdad. Mucha gente piensa, cree y afirma eso, pero eso no es lo que salva, para nada. Podemos estar en una iglesia, cantar maravillosos himnos, leer la Biblia todos los días, estar confiados de que el Señor me guarda y aún así ir camino al infierno. Porque el hecho de que Jesucristo nos agrade nunca ha salvado a nadie. Nunca. Absolutamente nunca. Dice el verso, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La salvación completa, segura, permanente de cada uno de nosotros no se basa por mis méritos, no se basa por mis obras, no se basa por lo que yo pueda hacer, por cuán buena persona yo pueda llegar a ser, no se basa por ningún motivo en mis capacidades. Dice el verso que creáis. La palabra creáis, o más fácil, que crean, que confíen, que tengan fe únicamente, exclusivamente en Cristo. Así que hermanos, si piensan que son salvos únicamente porque Jesucristo les agrada,
pero no están confiando en Él, hay que replantearse si somos salvos de verdad. O si ustedes están confiando en Cristo plenamente, dicen, pero también están confiando en congregarse para ser salvos, están confiando en creer en Cristo y además portarme bien para ser salvos, ya estamos cambiando el mensaje. Es confiar en Cristo y punto, se acabó, fin de la historia. Creer en Cristo salva. Cualquier otra cosa que se haga no altera esa realidad. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en el que Él ha enviado, no en los que Él ha enviado, o en el que en los que lo enviaron. No se trata de poner la fe en Cristo y en algo más. Confiar en Cristo y en las obras. Confiar en Cristo y congregarme. Confiar en Cristo y leer. Confiar en Cristo y obedecer. No, es Cristo. Ya el resto de las cosas que ocurren van a ir en dependencia de lo que Cristo ya ha comenzado a transformar en cada uno de los suyos. Es cierto que hay que obedecer. Es cierto que hay que congregarse. Es cierto que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es cierto que hay que evidenciar la fe. Pero únicamente esa fe va a ser evidenciada si es genuina, si es verdad, si es real. Si no lo es, esos frutos están podridos. Hay que preguntarnos también entonces, ¿estoy confiando plenamente en Cristo? Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Un versículo extremadamente conocido, ¿no? Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que realmente hace posible que alguien pase de estar muerto a estar vivo, lo que realmente hace posible que alguien pase de condenado a salvado, de las tinieblas a su luz admirable, de que cambie completamente, que ya no está yendo al sur, sino que ahora está yendo al norte, lo que realmente hace posible todo esto, obviamente es la obra de Cristo, pero la obra de Cristo exige la fe, confianza. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, confiar plenamente de que Cristo cumplirá sus promesas, que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. No confiar de que va a hacer lo que yo quiero. No confiar de que Él va a hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiera, lo que se me antoje, lo que yo prefiera. No, Él dijo que va a cumplirlo y dijo que va a hacerlo y yo confío de que lo hará. Eso es la fe, confiar en Cristo. Confiar en que Él va a hacer todo conforme a su voluntad y que su voluntad es mucho mejor para mí que la mía. Así que no son salvos solamente porque les agrade Jesús. Tienen que creer en Él, tienen que confiar en Él y para poder confiar en Él deben arrepentirse, deben reconocer sus pecados, deben reconocer sus iniquidades, deben reconocer que no merecen la salvación, deben entender, deben comprender que no merecen ser salvados. Yo no lo merezco. Nadie merece la salvación. Y tal frase, yo me salvé, es completamente herética, porque nadie se ha salvado. Todos los que son salvos han sido salvados, pero ninguno de ellos se salvó a sí mismo. Todos han sido por gracia y por obra de Cristo. Solamente así. Así que hermanos, avanzando en el tema, en este asunto que es bastante importante, también les quiero decir que no son salvos si están disfrutando el pecado.
Es cierto que pecamos, pero llamarse a sí mismo cristiano significa que ha habido un cambio de equipo. Para los que les gusta el fútbol, supongamos que alguien está jugando para un equipo. Está jugando para ese equipo, pero ocurre de que en algún determinado momento esa persona cambia y ya no está jugando para un equipo, sino que ahora está jugando para otro equipo. Asimismo ocurre con la salvación. Llamarse cristiano o ser cristiano significa que hemos cambiado de equipo. Antes estamos en el equipo de Satanás, en el equipo de las tinieblas, en el equipo de todo aquello que es contra Dios. Efesios capítulo 2 lo dice, que éramos hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, llevados por todo lugar, obedeciendo las tinieblas. Pero cuando se nos llama cristianos o cuando somos cristianos, significa que ya no vamos a favor de la corriente, sino que estamos contra la corriente, contra la cultura, contra el mundo, contra el pecado, contra todo. Pero si somos salvos, pero decimos que, pero esto no es tan malo, o que, esto es una pequeñez, o que estamos pecando, sabemos que es malo y lo estamos disfrutando. No sé qué tipo de pecado practican en el oculto, pero todos lo hacemos, todos pecamos, todos somos pecadores. Hermanos, llamarse cristiano es ponerse una camiseta nueva que le dice a todo el mundo que tenemos nuevas lealtades, que nuestros principios son otros, que los que el mundo valora, ahora nosotros consideramos más importante otras cosas y no las que el mundo considera importantes. Es ir completamente opuesto a este mundo. Primera de Juan, en su capítulo 3 y en su versículo 10, versículos 9 al 10, perdón, dice desde el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Fuerte, ¿no? Qué bonito mensaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Un poquito fuerte como comienza, ¿no? Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Hay una gran diferencia. Una cosa es caer en pecado y otra muy diferente es vivir en pecado. El ser humano cae en pecado. El cristiano cae en pecado. Hoy he pecado muchas veces. Ya perdí la cuenta de las veces que tuve que hacer algo bueno y no lo hice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Que pude predicarle el evangelio a alguien y no lo hice, pecado. Que no oré lo suficiente, pecado. Pero el asunto es, ¿estoy disfrutando la manera en la que estoy viviendo? La diferencia entre el mundo y el cristiano en cuanto al pecado es que el mundo disfruta eso, pero el cristiano real, verdadero, está en una lucha constante para no pecar. Así que, si no estamos luchando contra el pecado, sino que estamos disfrutando el pecado, voy a usar la ilustración que usó un hermano en una ocasión que estaba predicando acerca de, acerca de ese mismo mensaje de Efesios capítulo 2 que habla de ir contra la corriente. Él hablaba acerca de los peces, que los peces comúnmente en los ríos, ellos van contra la corriente.
Ellos van nadando y van subiendo y van saltando para ir contra la corriente. La corriente va para abajo y los peces van de abajo para arriba. Ellos van contra la corriente. Ahora, ¿qué pasa cuando un pez está siendo arrastrado por la corriente? Ese pescado está muerto. Si no está luchando para ir contra la corriente, ese pescado está muerto. Y es la idea que transmite la carta a los Efesios. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, entonces, si nosotros disfrutamos pecar, hay que preguntarnos, ¿soy cristiano? Si no tenemos una lucha constante contra el pecado, entonces no somos cristianos, no somos salvos. Si no leí en la mañana y no me preocupa no leer, si no oré lo suficiente y no me preocupa no orar lo suficiente, si no pude congregarme y no me importa no congregarme, si pude hacer el bien a alguien y no me importa no hacerlo, si pude predicarle el evangelio a una persona pero no lo hice y aún así no me siento mal, no me puedo llamar cristiano. Porque el cristiano está luchando contra el pecado, está luchando contra la iniquidad, está luchando contra sí mismo. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se trata para nada, hermanos. No se trata de ser perfectos, se trata de reconocer que no lo somos. El cristiano verdadero está luchando contra el pecado, pero el que dice que es cristiano y disfruta el pecado está muerto. Así como un pez que no está luchando contra la corriente está muerto. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que hermanos, no son salvos, no somos salvos si disfrutamos pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Perdón. ¿Y por qué razón? ¿Por qué no puede pecar? ¿Por qué no practica el pecado? Bueno, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Génesis nos dice que la simiente es Cristo. Cristo permanece en el creyente. ¿De qué manera? A través del Espíritu Santo. Cada persona que es cristiana tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Y el Espíritu Santo nunca, pero nunca, nunca dejará tranquilo a un cristiano verdadero después que ha pecado. Lo va a conducir al arrepentimiento, lo va a conducir a que reconozca sus faltas, a que se humille y a que busque el perdón de Dios. Así que, si disfrutas pecar, no eres salvo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hmm. Hay dos padres, hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y y los hijos del diablo. Hay que preguntarnos, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Quién es nuestro Padre? Recuerden, Jesucristo le dijo a las personas de su tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Entonces preguntémonos, ¿nuestras actitudes son las de Cristo? ¿Nuestro andar es el de Cristo? ¿Nuestro pensar es el de Cristo? ¿Nuestro actuar es el de Cristo? ¿Nuestro amor es el de Cristo? Porque si somos hijos de Dios, debemos ser como Dios es.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No lo es. Y es un terrible peligro engañarse creyéndose que sí. Es terrible, hermanos, pero muy terrible creer que sí cuando la realidad es que no. Así que posiblemente la camiseta espiritual de muchos está al revés. Todos estos verbos apuntan a una acción permanente y continua. Juan no está hablando del cristiano que cae en pecado, más bien está hablando de la persona cuya trayectoria de vida se caracteriza por el pecado. Juan está hablando de la persona que, podríamos decir conscientemente, permanece en el pecado, manteniéndose deliberadamente en él, y que felizmente lo convierte en práctica. Felizmente. El patrón y la dirección de la conducta diaria de un cristiano reflejarán un deseo de amar y obedecer a Jesús, no a Satanás. Así que hermanos, no se trata de ser perfectos, se trata de desear, se trata de querer obedecer y de estar luchando contra esta carne todo el tiempo, día y noche, dormido o despierto, luchando contra esta carne, porque es un deseo de amar y un deseo de obedecer a Jesús, no a Satanás. Él es el enemigo, Cristo es el Salvador. Hermanos, un cristiano verdadero, un cristiano genuino, no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso, jamás. Y si se dice ser cristiano y vive en pecado y lo disfruta, no es cristiano, porque el Espíritu Santo nunca dejará tranquilo a un verdadero cristiano en su pecado. Siempre lo va a confrontar, siempre lo va a amonestar, siempre lo va a exhortar y no lo dejará tranquilo hasta que se arrepienta. Y si endurece su corazón, el Señor lo cortará y se lo llevará. Es lo que dice la escritura en la primera carta de Corintios. Entonces, hermanos, después de tanto juicio, al parecer, o de tantas condenaciones que hemos tirado, preguntémonos entonces, ¿podré realmente llegar a saber si soy salvo? Porque parece que no hemos contestado eso. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? A mí háblame de cómo saberlo, porque es lo que me interesa. Bueno, queda poco tiempo. No, no hay parte 3, pero es bastante sencillo. Para realmente saber si soy cristiano, debo asegurarme de lo siguiente. El fundamento de nuestra seguridad, hermanos, no se basa en mi obediencia. El fundamento de la seguridad de que soy salvo debe ser siempre Cristo. Un gran edificio debe descansar en una base sólida. Y la única base para la seguridad de salvación es Jesús. En concreto, debemos observar tres cosas acerca de Jesús: cómo era, lo que ha hecho y lo que ha prometido. Cristo debe ser nuestra base. Cristo debe ser nuestro fundamento. Cristo debe ser en quien estemos confiando plenamente. Y la evidencia de que estamos haciéndolo se va a reflejar en nuestro andar, en nuestro proceder. Entonces, ¿podré realmente llegar a saber si soy salvo? En primer lugar, debemos enfocarnos en el carácter de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, debemos estar seguros de que el carácter de Cristo es perfecto. Su actitud, su humildad, su bondad, su gracia, sus palabras duras en muchas ocasiones que a la misma vez son palabras de vida eterna,
Debemos estar seguros de que Cristo se comportó como predicó. Él predicó la verdad y vivió en verdad. Estoy mal de la garganta. Debemos asegurarnos, poner nuestra confianza plenamente en Cristo, porque su carácter debe ser perfecto. Para Cristo es una exigencia, Él debe ser perfecto para llevar a cabo nuestra salvación. Dice la palabra que debía ser un cordero sin mancha y sin contaminación el que se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados. Y Cristo es así, perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Él cumplió. Debemos basar nuestra confianza en el carácter de Cristo, como era. También debemos basar nuestra confianza en la obra completa de Cristo. No podemos, hermanos, pensar que somos salvos y ya, que somos salvos para sentarnos en una iglesia. Si nuestro Salvador fue a la muerte, si nuestro Salvador estuvo dispuesto a ir a la cruz para darnos vida y para salvarnos de nuestros pecados, nosotros no fuimos salvados para quedarnos mirando, fuimos salvados para hacer lo mismo. Así que quiero desafiarlos a que se pregunten realmente si son salvos, que pongan en duda su fe, pero a la vez confíen en Cristo. ¿A qué me refiero con poner en duda la fe? Me refiero a que se ponga a prueba, a que pongan a prueba su fe, a que se examinen si su vida concuerda con la de Cristo, si su actitud está impulsado por parecerse más a Cristo. El propósito, hermanos, por el cual somos salvos es para reflejar a Cristo, reflejar la gloria de Dios que es Cristo el Señor al mundo. Debemos ser como Cristo, compasivos, amables, bondadosos, pero también predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hablar del arrepentimiento, hablar de la fe, hablar del castigo, hablar del cielo, hablar del pecado, hablar de la gracia, hablar del infierno, como Cristo lo hizo. Y su obra completa en aquella cruz nos da completa seguridad. Cristo Jesucristo, el Señor Jesús, es suficiente para salvar. Pero también podemos llegar a saber si somos salvos confiando en sus promesas. ¿De qué manera? Las promesas de Cristo han sido cumplidas todas. Él prometió que moriría, que sería entregado en manos de los principales ancianos y que era necesario sufrir e ir a prisión e ir a la muerte, y lo cumplió. Prometió que él se levantaría de entre los muertos al tercer día, y lo cumplió. Él prometió salvarnos y lo ha hecho. Y lo que él ha prometido ahora es que él vendrá una vez más, sin relación con el pecado, a salvar a todos aquellos, no que saben que son salvos, sino que únicamente son salvos. Así que hermanos, si disfrutan el pecado, no son salvos. Si les agrada Jesucristo únicamente, pero no confían en Él, no son salvos. Si únicamente, amados hermanos, únicamente dicen que son salvos, confían de que son salvos, no son salvos. ¿Cómo pueden saber si son salvos? Basando su confianza en Cristo, en su carácter, en su obra, en sus promesas. Su carácter, si ustedes están tratando de parecerse cada vez más a Cristo
y quieren ser como Cristo, es un claro indicativo de que son salvos, porque Dios cambia los corazones, cambia los deseos para transformarlos. Así que hermanos, la intención es confrontarlos y a la vez que estén seguros de su salvación, que es en Cristo. De manera, hermanos, que sea el Señor que les ayude a entender, a comprender cuán importante es esto. Que el Señor les bendiga.